Bueno amigos, y en el marco del primer Congreso de Ciberseguridad, tuvimos la oportunidad de estar conversando con Juan Camilo Reyes. Él es el director de gestión de Cybersecurity e inteligencia de la división andina de Mastercard. Y su presentación me pareció tan interesante que quiero que de alguna manera podamos repetir algunos de esos aspectos para aquellos que no pudieron asistir a este evento, lo tengan. Su presentación se llamaba que su ciberseguridad no les dé fraude o no les dé fraude. Y entonces por eso vamos a conversar con él para ver cuántas personas están defraudadas con su ciberseguridad. Juan Camilo, es un placer, hermano, conversar contigo. Hola Edgar, ¿cómo estás? Un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias por la invitación. Mira, Juan, lo primero, ¿en qué consiste tu cargo? Mira, nosotros en Mastercard tenemos múltiples tecnologías que ayudan a prevenir los riesgos de que en algún momento alguien defraude tanto al banco como a los usuarios. Entonces, en esas tecnologías yo me encargo de ayudar a los bancos a implementarlas y a que trabajen con ellas para disminuir esas probabilidades de riesgo de que se cometan fraudes, ya sea desde el punto de vista de ciberseguridad o directamente desde el punto de vista de prevención de fraude en tarjetas de crédito. Ahora, básicamente el fraude es el uso de la tarjeta de crédito no autorizada, ¿no? Sería para ponerlo en palabras más llanas. Así es. Es el uso por parte de una persona no autorizada de las tarjetas para hacer transacciones que finalmente son utilizadas para robar el dinero de los usuarios y para también defraudar, por ejemplo, comercios. Eso Claro. es básicamente el fraude con tarjetas. Porque fíjate, ahí es un punto como muy delicado, porque el banco recibe una transacción y no sabe quién la está emitiendo. Entonces, hasta que el usuario no hace el reporte de un cargo ilegal, creo que el banco no se puede enterar, o sí se puede enterar en ese momento de la transacción. Eso es lo importante. Particularmente lo que nosotros hacemos es ayudar a los bancos con tecnología que permite detectar transacciones sospechosas antes de que se autoricen. Y esas tecnologías son tecnologías de inteligencia artificial. Esas tecnologías permiten, a partir del comportamiento transaccional de un usuario, es decir, dónde compra, qué tanto compra, etcétera, poder detectar entre esa gran cantidad de transacciones que recibe un banco, cuáles de ellas son sospechosas de que no correspondan al usuario legítimo al que le entregó la transacción. Entonces, al final, no siempre nos toca esperar a que el usuario nos levante la mano y nos diga esta transacción fue fraude, porque detrás hay muchas tecnologías que permiten determinar con antelación si la transacción fue fraude o no. Pero ¿por qué motivo? ¿Por el monto? ¿Porque se sale de los parámetros naturales de compra? Si una persona no está haciendo compras con su tarjeta de crédito y de repente el banco recibe 6 transacciones por montos pequeños, porque muchos de los fraudes son montos pequeños, ¿no? ¿Cómo puede saberlo? La verdad son múltiples parámetros y ahí está el arte de la inteligencia artificial. Nosotros entrenamos los modelos a partir de información que ya sabemos que en algún momento fue fraude, transacciones, entrenamos modelos de inteligencia artificial y eso logra al final entender cuál es ese comportamiento que posiblemente pueda tener una transacción fraudulenta y levantar la alerta y decirle al banco, esta transacción es sospechosa. Ese es el arte de la inteligencia artificial, poder entrenar los modelos con data que ya conocemos para luego, con datos nuevos, el modelo pueda decir, esto se me parece a un comportamiento fraudulento. A ver, Juan, cuando hablamos de este tipo de fraude, muchas personas piensan que los números son pocos, ¿no? ¿Tenemos algún tipo de estadísticas a nivel mundial, no regional específicamente, pero si lo tienen mejor, de los volúmenes que estamos manejando con lo que son ataques o con lo que son fraudes contra las tarjetas de crédito? Mira, sí, se tienen números para
hacer una relación sencilla, se espera que las pérdidas de los comercios por fraude en pagos en línea entre 2022 y 2027 a nivel global llegue a 385.000 millones de dólares. Es mucho dinero. ¡Wow! 385.000 millones de dólares. Así es. Eso lo muestran los estudios, particularmente un estudio de una organización que se llama Juniper, que hace el Online Payment Fraud. Es un estudio particularmente del fraude en línea y nos muestra eso a nivel global. Es una gran cantidad de dinero. A ver, eso es preocupante y de verdad le pone a pensar a las personas. Ahora, cuando un banco, Juan Camilo, solicita a usted tener la franquicia, en este caso de Mastercard, además de autorizarlos ustedes le dan todas estas herramientas para protección. Sí, la verdad existen primero unas reglas de seguridad que tiene que cumplir el franquiciante. Ese es un primer punto. Adicionalmente, como parte de los estándares de Mastercard, se entregan unas tecnologías que tienen que ser cubiertas por el emisor y utilizadas por el emisor para esta prevención de fraude. Y se espera que los emisores también tengan una práctica, al referirme al emisor me refiero al banco que emite la tarjeta, no fui muy claro con eso. El emisor también tiene en algún punto que no solo cumplir con las normas que Mastercard le pone, sino estar vigilando y monitoreando sus niveles de fraude y cuando nosotros vemos que se están saliendo de lo que es un estándar, vamos a entrar a intervenir. Eso es parte del ejercicio que hacemos como franquicia. O sea que ustedes en ningún momento le pierden de vista el uso de la tarjeta de crédito, porque hay como una tendencia a pensar que la responsabilidad es solo desde el banco y no, en este caso, de Mastercard. Nosotros somos responsables por el ecosistema. Entonces nosotros vigilamos que el ecosistema se comporte de forma correcta. Sin embargo, el ecosistema pone obligaciones a cada parte. La obligación de los bancos emisores es cuidar de los tarjetavientes. La responsabilidad de los adquirentes, que es el otro lado del modelo, es cuidar de los comercios. Entonces, en el ejercicio nosotros vigilamos completamente el ecosistema para que cada uno cumpla el rol que le corresponde. Qué interesante porque esto abre un panorama general sobre el uso de las tarjetas de crédito y la confianza, sobre todo para el tarjetaviente. Mira, me queda pendiente una pregunta y es con respecto a esas cifras que diste. De esas cifras de posibles pérdidas, porque estamos hablando de varios años y no es una cifra definitiva, sino unas estimaciones, ¿cuánto puede proteger o cuánto se puede proteger? ¿Se puede proteger desde el 100%? No, el riesgo nunca se puede evitar en un 100%. El riesgo siempre existe. El ejercicio es minimizar ese riesgo. ¿Cómo lo vuelvo lo más pequeño posible para que el ecosistema no sufra? Entonces, en general, lo que nosotros buscamos es que todos los bancos estén en cierto límite de fraude, que no haya más arriba de cierto límite que tenemos nosotros internamente en la franquicia para estar pendiente de que el ecosistema esté funcionando de forma correcta. Ya entendemos que podemos bajar los niveles con mejores prácticas, ayudando a los emisores a mejorar sus reglas de detección de fraude, ayudando a los tarjetavientes a entender que no deben utilizar sus medios de pago en comercios que no sean seguros. Ese tipo de cosas son trabajos que se hacen junto a los bancos emisores para poder lograr que los tarjetavientes puedan estar tranquilos y usen sus medios de pago tranquilamente. Fíjate, es que eso que planteas me parece interesante porque esta mesa tiene varias patas, ¿no? Y una de las patas es justamente el usuario como tal, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Ya diste algunas para que el usuario pueda hacerlo, porque de verdad que en muchos casos no le presta atención y se meten en cualquier sitio en internet y piensan que están haciendo la gran oferta, ¿no?
Mira, yo vengo siempre diciendo la misma recomendación. Por alguna razón, eh, la gente tiene comportamientos diferentes en el mundo real a en el mundo virtual. Entonces, en el mundo real no te meterías a ciertos sitios a hacer negocios porque no tienen buena reputación. Claro. Y en Internet lo haces. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer el símil del mundo real con el mundo virtual. Y en ese símil, tú siempre entender que hay sitios que no tienen buena reputación donde tú no deberías estar ni transando ni visitándolos. Entonces ahí empiezas tú a ganar mayor seguridad. Esto para el mundo virtual. Ahora, con respecto al mundo físico, mantener la vigilancia de los medios de pago es importante. Que uno tenga el medio de pago siempre. Aquí, por ejemplo, en Venezuela hay una costumbre que nosotros los de seguridad y los de fraude nos da escozor de, por ejemplo, dar la clave. Que todo el mundo dé la clave para todas las cosas. La clave es un segundo factor de autenticación. El primero es la tarjeta. Entonces, si yo le estoy diciendo a todo el mundo la clave, o estoy utilizando una clave que todo el mundo conoce, porque aquí pasa que dicen, no, la misma de todos, y resulta siendo una clave que es muy sencilla para todo el ecosistema, esos son mecanismos de protección. Entonces, mi recomendación para la parte física también es estar pendiente siempre del plástico o del dispositivo digital que se utilice para iniciar la transacción, y entender que, por ejemplo, las otras medidas que tenemos de seguridad, como la clave, no es una cosa para compartir. Claro, pero fíjate que sí comparto contigo las caras de sorpresa de los visitantes que vienen de afuera, y cuando uno hace esa transacción y uno lo grita, porque grita todas las características, ¿no? La cédula de identidad, el tipo de cuenta, la clave, a pulmón, y todo el mundo lo oye, ¿no? Entonces, el grave problema es que los puntos de venta están como protegidos. Antes estaban como más expuestos para que puedan ser usados por el usuario. Y ahora no, ahora están como reservados. Yo creo que este problema comienza justamente con la pandemia, en la cual se crearon como celdas donde estaba el cajero y que no había la posibilidad del contacto, ¿no? ¿Cómo podemos retomar la normalidad, por lo menos en Venezuela, desde el punto de vista de seguridad? Juan Camilo. Yo creo que hay dos puntos principales. Un punto que es el comercio y otro que es el usuario del medio de pago, la persona que está haciendo el pago. Del parte del comercio, entender que lo que estamos haciendo es usando mecanismos de autenticación que deberían ser únicos por cada persona. Entonces yo debería, primero como comercio, permitirle a la persona el acceso al POS para ingresar su clave en los casos en que se necesite. Y desde el usuario, también entender que es su responsabilidad cuando nosotros cuando se le entrega el medio de pago. Y ese medio de pago es la responsabilidad de él. Si en algún momento se pierde, lo pierde de vista, etcétera, está dando pie para que se dé algún tipo de fraude. Adicionalmente, la clave es un segundo factor de autenticación. Si la estamos gritando a todo pulmón, en algún momento alguien más la va a utilizar. Entonces, mi entendimiento en todo este ejercicio es, tenemos que cambiar esos patrones culturales. Yo sé que no es un tema sencillo porque convive con nosotros todos los días, pero tenemos que empezar a sembrar la raíz de las cosas. Los datos que yo estoy entregando son personales y me pueden generar un fraude a partir de esos datos. Entonces, no los comparto. Yo no quiero compartir tampoco ni la cédula, todo pulmón, nada, porque son métodos de identificación con los cuales alguien me puede suplantar. Y ahí es donde inicia el fraude. El fraude inicia en la suplantación de una persona para hacer una compra, para hacer una transacción bancaria, etc. Entonces, si los datos que tiene el banco para autenticarme, reconocer que yo soy la persona que digo ser, yo los estoy gritando a viva voz, pues cualquiera me va a poder suplantar. Claro. El problema también, como tú lo dices, es de cultura, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cuánto tengo yo en mi cuenta que me van a sacar, que me pueden sacar? Entonces, parte de la cultura de eso, ¿no? Pero si te pones a pensar que después vienen los famosos cambiazos,
o que por alguna razón te cambian la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en algún punto, te la cambian por la habilidad, casos como que te tropiezan y se caen las dos tarjetas y entonces la persona hábilmente hace un intercambio, ya puede tener toda la información tuya, ¿no? Eso hay Claro, que tomarlo en cuenta, ¿no? en algún momento dijiste la clave en voz alta, pues ya tiene todo lo que necesita, porque ya tiene tu Claro, tarjeta, ya tiene tu clave, o si es la clave que todo el mundo utiliza, como es un tema que pasa normalmente en el mercado venezolano, pues entonces ya el defraudador tiene todos los elementos para hacerse pasar por ti y cometer el fraude. claro. Amigos, estamos conversando con Juan Camilo Reyes, quien es el director de gestión de productos de Cybersecurity e inteligencia de la División Andina de Mastercard, con motivo de su visita a Venezuela para el evento del primer Congreso Internacional de Ciberseguridad que se realizó el día jueves en los espacios del Hotel Eurobuilding y que de verdad estuvo muy interesante. Ya pronto vamos a traerle más detalles de lo que pasó allí, pero de verdad que fue muy, muy productivo por la amplia participación que hubo. Ahora, Juan, vamos a irnos al punto de vista de medidas más concretas, ¿no? Porque sé que las tarjetas de crédito o las compañías emisoras de tarjetas de crédito están trabajando con otros factores como son el contactless, por ejemplo, ¿no? Pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces hay mucho mito sobre el contactless. ¿Podemos hablar algo de eso? Y la seguridad, ¿se ofrece más seguridad que la tarjeta normal del chip? Mira, sí, en realidad la transacción de contactless es una transacción segura. Hay temas que pueden pasar como el skimming, que llamamos normalmente. ¿Qué es el skimming? Es ese ataque donde me pasan un punto de venta sin que yo me dé cuenta por la tarjeta. Entonces O por también la merece cartera, tener por la por la cartera, cartera. te acercan el punto de venta de la cartera. Cuando te acercan el punto de venta a la cartera, si hay una única tarjeta, puede darse este esquema de skimming. Sin embargo, cuando hay múltiples tarjetas, el lector normalmente no logra entender cuál es la tarjeta que se tiene y entonces eso se puede evitar. Entonces, en esos casos, la sugerencia es usar algunos de esos forros de anti-RFID, etcétera. Pero digamos que esos son casos excepcionales. Contactless es una tecnología segura. Es una tecnología segura porque en la transacción, cuando yo estoy acercando la tarjeta al datáfono, existen una gran cantidad de protocolos de seguridad en medio que hacen que nosotros no tengamos el miedo de que en algún momento alguien pueda tomar datos de esa transacción que está pasando. Entonces, Claro. reiterarles que todo esto está diseñado de un modo tal que ofrece seguridad. ¿Dónde hay que tener cuidado? En el transporte de la tarjeta, como siempre. Pero pues es el mismo cuidado que debemos tener con otros medios de pago. A ver, para que nuestros oyentes tengan una idea de cómo ha mejorado la seguridad con las tarjetas de crédito, si nosotros colocáramos la banda magnética como con un factor 10 de seguridad, el chip a cuánto subió y el contactless a cuánto subió. Entonces yo te diría que en general, si la banda magnética es 10, el chip y el contactless subieron a 100. Ok, La razón de fondo es que en el estándar que hicimos para las bandas magnéticas no se estaba pensando naturalmente en seguridad, se estaba pensando en eficiencia del proceso, en cómo hacerlo más rápido. En realidad, una vez pasó ese tema de la banda magnética, nosotros comenzamos a ver que se necesitaba mucha más seguridad y de ahí nace el chip. El chip es un ejercicio de muy alta seguridad, donde se guarda información que es imposible de replicar en otro chip. Entonces, fíjense que problemas como la clonación de tarjetas que existía antes ya no existen. En general, claro. eso ya son problemas que hemos logrado superar. Y de por sí Mastercard ya empezó un programa para retirar las bandas magnéticas de sus productos en un futuro mediano plazo, por ponerlo en términos más coloquiales. En el mediano plazo ya la banda magnética no va a existir porque, como decíamos, el estándar inicial que hicimos lo hicimos
pensando en cómo hacer rápido la lectura de los datos de la tarjeta, más allá de cómo hacerlo de forma segura. Cosa que el chip sí está adecuadamente diseñado para eso y que el contactless también. Mira, Juan Camilo, me estoy riendo porque tú me imagino que habrás visto las brujerías que hacen con las tarjetas de crédito y de débito, que las soban, las frotan, se la pasan por la cabeza, por el cabello. ¿Eso por qué? ¿Eso afecta? ¿Eso es qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una loquera o es una brujería? La verdad no es útil de ninguna manera. Creo que con la banda magnética podría ser en algún punto que la banda magnética se ensuciara y la gente dijera, ok, si yo la limpio, la banda magnética va a ser leíble y hayamos quedado con ese ejercicio. Pero básicamente el chip es algo que se alimenta con un campo magnético emitido por el POS, el punto de venta. Entonces eso activa una información que tiene la tarjeta internamente y que se transmite. Entonces al final en el ejercicio, pues pasarlo por el pelo, este tipo de cosas, pues no hacen mucho. Lo has visto, ¿verdad? Pero lo has visto. Sí, claro que lo he visto. Claro que lo he visto. Qué interesante. De hecho, he visto por ahí que modifican las tarjetas, el plástico como tal, le sacan el chip y se lo montan a otro tipo de metal, de metales, o sea, ¿cómo se llama? De diseño, etcétera. Yo creo que eso puede afectar de alguna manera la tarjeta de crédito. Pero quiero concentrarme en esta última parte de la conversación contigo, en el futuro de la seguridad. ¿Cuál es tu visión de ese futuro ahora con las tarjetas de crédito, con los métodos de pago, con la cantidad de métodos de pago que estamos viendo en el mercado? ¿Cuál es el futuro? A ver, para mí en este tema de seguridad, el futuro es que vayamos mucho más a la biometría. Es decir, hoy en día los usuarios primero cuentan con dispositivos biométricos en sus bolsillos, los teléfonos celulares, entendiendo biometría por esa capacidad que tenemos de leer la huella o de validar que la cara es la cara de la persona. Entonces, nosotros hacia dónde estamos yendo como Mastercard, a permitir que a partir de esa biometría podamos tener la autenticación de los usuarios y ejecutar transacciones. El año pasado estuvimos en pruebas en Brasil, donde la gente pagaba simplemente mirando una cámara y sonriendo. Teníamos la capacidad de identificar quién era la persona, con base en eso hacer la asociación de la persona con el medio de pago y poder ejecutar un pago. Yo creo que hacia allá va todo esto, a volverlo lo menos friccionante posible, entendiendo por fricción ese término de no haciéndole pasos adicionales al usuario, sino haciéndolo lo más fácil posible, pero de la forma más segura posible. Y la forma más segura posible sí es validar a las personas a través de biometría. Entonces, yo creo que hacia allá va todo, va el ejercicio. O sea, ¿tú crees que en algún momento vamos a eliminar el plástico como tal y nos vamos a quedar con biometría? No lo sé, no sé si del todo, pero sí vamos a tener la capacidad en algunos puntos de pago de no utilizar el plástico, sino simplemente con la cara ya poder hacer la identificación en el sistema transaccional y que esa transacción podamos saber que es hecha por la persona que esperamos que sea hecha. Claro. Oye, Juan Camilo, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Disfrutamos mucho la presentación tuya en el evento. De verdad que, ¿cómo hacen para ponerse en contacto contigo las empresas o los bancos que quieren conversar un poco de más de ciberseguridad contigo? Edgar, a través de sus agentes de Mastercard, la mayoría de bancos tienen un agente comercial de Mastercard. Ellos nos pueden contactar y nosotros, lógicamente, detrás tenemos un equipo que los ayuda a poder dimensionar las problemáticas de ciberseguridad, las problemáticas de fraude, las problemáticas de inteligencia artificial y ver cómo Mastercard los puede ayudar a resolver esas problemáticas. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, como ya lo dije, hemos estado conversando con el gran amigo Juan Camilo Reyes, como director de gestión de productos de cybersecurity de Mastercard para la región, para la división andina de Mastercard, y que amablemente nos ha permitido conversar con él. Gracias, Juan Camilo. Vale, muchas gracias, Edgar. Que estés bien.